buenas tardes en España y buenas tardes también en Panamá, desde donde se encuentra nuestro invitado el día de hoy, el doctor Manuel Alcántara Sáez, y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación para conversar entre Ecos y también en Ultimátum. Bienvenido, doctor. Hola Marvin, buenos días y muchas gracias de nuevo por tu invitación. Muchas gracias, aunque ya hemos tenido en otras ocasiones al doctor Alcántara Sáez. Voy a compartirles unas breves líneas de su gran trayectoria para que conozcan un poquito sobre él. Es licenciado y doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y de Medellín. Ha realizado estancias de investigación predoctoral en el Colegio de Europa de Brujas y postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades, destacándose Georgetown University, Tulane University en Nueva Orleans, también la Universidad de la Sorbona en París, la Sciences Po de Lille y también la Universidad Internacional de Kobe en Flaxo, México, Flaxo, Ecuador. Sus líneas de investigación se refieren a élites políticas, partidos políticos, elecciones y poderes legislativos en América Latina. Ha escrito, como autor único, Sistemas de partidos políticos de América Latina, Gobernabilidad, crisis y cambio, instituciones o máquinas ideológicas, Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos y el oficio de político. Fundó la revista América Latina Hoy en 1990. Fue director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca entre 1993 y 2007, así como vicerrector de esta universidad entre 2007 y 2009 y fue primer secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política entre 2002 y 2007. Actualmente dirige el Centro de Estudios Políticos en Panamá y yo le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por hablar en esta mañana para México y América Latina e Iberoamérica, desde donde se conectan también colegas, amigos, compañeros académicos, sobre esta toma de protesta de Trump y su relación con América Latina. Usted, doctor, es un experto en América Latina y en democracia, en sistemas de partidos. Veíamos ayer a un presidente Trump con varias directivas, como es en el caso de México, declarar a los cárteles como terroristas. Emitió una directiva sobre emergencia nacional en el sur. Hablaba también sobre el canal de Panamá, diciendo que no se los entregaron, que qué error habérselos entregado a Panamá y que China estaba explotando más este canal, que era un gran error, dijo ayer en la toma Donald Trump, y que no estaban siendo considerados de manera prudente los navíos norteamericanos, que tenían que recuperar ese canal. Pero también habló de establecer un sistema fiscal para recopilar los aranceles, habló sobre la cuestión migratoria de este programa, que se van a quedar en México, los migrantes, así como vimos estos técnico oligarcas como Mike Zuckerberg, eh, pues vimos a Elon Musk también y los Jeff Bezos de Amazon y todo esto que pudimos analizar en tanto en los discursos como en los movimientos, incluso fue tendencia ayer Elon Musk con una seña al final de su discurso en esta toma de protesta. ¿Qué nos comenta y cuál es su análisis al respecto y lo que corresponde, doctor, a América Latina? Bueno, Marvin, yo creo que has hecho una introducción muy buena, muy precisa y que ya has generado una serie de vías en las que podemos entrar a charlar.
Yo voy a comenzar con algo que es poco académico, porque es algo muy subjetivo, que es una declaración, si se quiere, personal, ¿no? De mi biografía. El hecho de tener una determinada edad a veces a uno le permite hablar desde esa especie de autoridad, no sé si autoridad moral, pero en todo caso autoridad que te da la experiencia, ¿no? Y yo pensaba que en mi vida había tres fechas eh, públicas que me habían influido enormemente y que yo era consciente como ciudadano, pero también como académico del significado de estas tres fechas. Las tres fechas son: la primera es la muerte de Franco, es una fecha muy vinculada al ámbito de mi país, ¿no? La segunda fecha fue la caída del muro de Berlín, que contemplamos, claro, como que era el fin de una etapa de lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Y el escenario digamos, de Oriente, o los países llamados países del Este y los países de Occidente, ¿no? Y la tercera serían las Torres Gemelas, ¿no? Por lo que suponía pues esa confrontación con lo que podríamos denominar el terrorismo global, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ayer es una fecha, por lo menos, repito, en mi biografía personal, para añadir a esas tres. O sea, yo creo que ayer fue una fecha muy, muy importante, de la que todo el mundo estamos siendo testigos y estamos teniendo una opinión en un escenario en el que hoy tenemos más información que nunca, porque tenemos una información en directo, subrayo eso, desde múltiples plataformas. O sea, antes tú veías las imágenes, por citar el último acontecimiento que me he referido, el ataque a las Torres Gemelas, había una señal de televisión que te daba eso, ¿no? Y fíjate que ya en ese momento ya teníamos telefonía celular, pero evidentemente no teníamos la telefonía celular inteligente para que cada uno grabara. Bueno, sin embargo, lo que ocurrió ayer, tenemos múltiples formas de llegarnos esa información. Pero, entonces, y eso es signo de que estamos evidentemente en otros tiempos. Eh, ¿Qué cosas destaco de esta fecha histórica? Bueno, y perdona porque me voy a repetir algunas de las cosas que has dicho, luego insistiré en otras más, pero lo primero es que se culminaba un proceso político, un proceso electoral, por el que una persona llegaba a la máxima autoridad del poder a través de unas urnas. Pero, ¿qué nos han dicho todos los analistas y demás? Bueno, cosas que ya has dicho. En primer lugar, que estamos en una situación de una oligarquía industrial tecnológica, que es algo insólito. Oligarquía porque también hay gente que son muy ricos, pero industrial tecnológica porque buena parte de estos muy ricos proceden del mundo, y tú has citado a Musk, has citado a Zuckerberg, pero podemos citar a Bezos, podemos citar a Andresen, podemos citar a David Sachs, ¿no? Que es el hombre este de las criptomonedas, ¿no? O sea, primera cuestión es esa, ¿no? Eh, Segunda cuestión es la caquistocracia, ¿no? Esto que vengo yo hablando desde hace mes y medio, que utilizo un término que es de The Economist, que es el gobierno de los peores, ¿no? Es decir, el gobierno que está detrás de Trump no tiene grandes lumbreras, diríamos, ¿no? Tenemos, evidentemente, una serie de personas muy cuestionadas en el propio gabinete por su propia formación y su propia experiencia, ¿no? En la cartera en la que están estas personas. Pero también tenemos que es el primer presidente de Estados Unidos convicto, ¿no? Esto me parece que es muy importante, ¿no? Y que este presidente convicto
por un delito, diríamos que uno podría denominar privado, etcétera, finalmente no pudo ser juzgado por lo que fue un intento de golpe de Estado hace 4 años. También tenemos un presidente que tiene mayoría en ambas cámaras. Esto también creo que es relevante, politológicamente hablando, en un sistema de checks and balances. Y por último, la última idea de este panorama es que tenemos a un presidente que tiene un apoyo social mayoritario. Es decir, ha ganado el voto popular en las elecciones, pero además en las encuestas de opinión pública le dan el voto mayoritario. Es decir, no es un presidente que es la primera mayoría del país o dentro de un grupo de personas. No, es claramente mayoritario. Tiene más de la mitad de los apoyos expresados. O sea, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, eh, Trump viene, y esta sería mi segunda idea, de construir un relato político absolutamente basado, y ahora daré otros datos, basado en en el acrónimo MAGA, ¿no? Make America Great Again. 4 palabras. Hacer de Estados Unidos, de América, grande de nuevo. Y claro, ese acrónimo, uno puede decir, esto es estrictamente una proclama publicitaria. Bien, en política se utiliza mucho la publicidad, entonces yo quiero resumir un mensaje y lo lanzo. Pero claro, a veces el mensaje es un mensaje vacío, es un mensaje eh, para impresionar a la gente, ¿no? Pensemos, ¿no? Mentalmente en nuestra propia experiencia cuando hemos visto campañas electorales, las palabras que se utilizan, ¿no? En esas palabras, todos juntos venceremos, conmigo hacia el cambio, todos ese tipo de palabras, claro, reflejan algo que hay detrás, ¿no? Y claro, hacer América grande de nuevo es bueno, algo que supone que tú tienes una idea de grandeza, que tú quieres recuperar esa idea de grandeza. Y esto creo que es fundamental porque, y ahora voy al discurso de ayer, el discurso de ayer ya ha sido analizado, ¿no? El discurso de ayer tuvo 2088 palabras. 2088 palabras. Y el término hacer grande América de nuevo, el término MAGA, de una manera o de otra, es decir, textualmente o paratextualmente, de 2088 palabras aparecen 533. Fíjate lo que significa eso, Marvin, ¿no? Es decir, una de cada 6 palabras, una de cada 6 veces que abre Trump la boca es para recuperar esta idea de MAGA, ¿no? Y esto me parece que es absolutamente fundamental, ¿no? Y que para lo que a mí me interesa, es decir, hay muchas más otras cosas en el discurso, porque esto se vincula con 2 elementos que a mí me parecen, bueno, importantísimos a considerar. El primer elemento es que, y esto lo dice en los primeros 5 minutos, que él fue salvado por Dios, para hacer América grande de nuevo. Es decir, que tiene una misión divina. Es decir, no es un hombre de buena voluntad, es un ser humano, no, 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 no. Es una persona salvada directamente por Dios para hacer esto. Es decir, hay una idea mesiánica. Es un líder mesiánico, ¿no? Y hay que recordar, yo he empezado diciendo que mi primera fecha que a mí me hace impacto es la muerte de Franco. En las monedas españolas ponía caudillo de España por la gracia de Dios. En esa tradición yo me eduqué, ¿no? Entonces, Trump repite esto, lo es por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios va a
hacer América grande de nuevo. ¿Y qué palabra y qué término utiliza en su discurso? Utiliza el término, el concepto destino manifiesto. Sobre el concepto destino manifiesto es el que está articulada toda la teoría del imperialismo norteamericano de comienzos, de finales del XIX y sobre todo de todo el siglo XX. Bien, y esto lo articula, y aquí mi preocupación, porque como bien has dicho y como sabes, estoy viviendo en Panamá, lo articula en Panamá. Fíjate que en términos, usamos para que nos entendamos todos en términos geográficos, solo hay tres países que aparecen en el discurso de Trump. Tres. Uno es México, dos veces. Y México aparece textualmente cuando dice que vamos a hablar de esa famosa política de Remain in México, Remain in México. Esa es la primera vez que aparece la palabra de México. Y la segunda vez que aparece la palabra de México es cuando habla del Golfo de México. Son las dos únicas veces que aparece México. El otro país que aparece es China, pero es citado, solo dos veces citado. Pero fíjate que curiosamente, China aparece vinculada a Panamá, que aparece citado 6 veces. Es el único país que aparece citado por 6 veces, repito, México 2 y China 2. Y claro, Panamá aparece en el ámbito del canal. Es decir, que para Trump la grandeza de Estados Unidos es recuperar el canal. Y eso es simbólico. O sea, por supuesto, para la economía de Estados Unidos el canal es peanuts. No vale nada, quiero decir, en el volumen de la economía de Estados Unidos. Pero es simbólico. Porque Trump dice 4 cosas con respecto al canal de Panamá. Uno, que fue dado a Panamá de manera tonta, de manera foolish, él dice. Segundo, dice que Estados Unidos ha sido tratado muy malamente por los panameños que han roto sus promesas. Aquí estoy, si hay un país leal a Estados Unidos en toda América Latina es este. Un país que está dolarizado, un país que tiene una influencia norteamericana increíble, un país que no estamos hablando de un país donde tú puedas decir, no, hay un recelo, no. Y tercero, él dice que los barcos norteamericanos han sido severamente sobrecargados a la hora de cobrarles y que además, fíjate, dice, no han sido tratados correctamente, de ninguna manera, forma, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos. O sea, que no han sido tratados bien. Y, sobre todo, quien se está beneficiando de todo eso, y ahí viene la palabra China, es China. China se está beneficiando de todo eso y dice Trump en un momento, y nosotros no dimos el canal a China, se lo dimos a Panamá. Y por eso lo queremos recuperar. Entonces, y claro, termina diciendo, hoy es tiempo para nosotros, una vez de nuevo, de actuar con coraje, vigor y la habitabilidad de la civilización más grande de la historia. Es decir, tú me preguntabas, y perdón por toda esta larguísima extensión, ¿qué implicaciones tiene esto para América Latina? Y ahora hago un punto y aparte. Bueno, evidentemente hay implicaciones generales, hay tensiones diplomáticas, hay gente en América Latina que se sienten los grandes ungidos, los grandes tocados por la gracia de Trump. Es el caso del presidente Milei, es el caso del presidente Bukele, ¿no? Que han estado allí y que se sienten los herederos del presidente Trump. Pero claro, hay países que lo van a pasar mal. Evidentemente uno de ellos es Brasil, otro de ellos es México, porque son los dos grandes países de América Latina y que tienen ideológicamente en la presidencia gente muy distinta.
O sea que primero va a haber tensiones diplomáticas. Segundo, las amenazas proteccionistas van a afectar a toda la región, pero evidentemente van a afectar más a México, porque el comercio de México es más importante que otros países de América Latina. Va a haber una fortísima rigidez frente a la inmigración. Y de nuevo, puesto que la puerta de entrada masiva era México, esto va a suponer un problema muy serio con respecto. No hay una sola palabra para Venezuela, no hay una sola palabra para Cuba, no hay una sola palabra para Nicaragua. Cuando el nuevo secretario de Estado, ¿eh? Pues claro, Mario Rubio tiene una preocupación muy clara, él es de origen cubano, ¿no? Y sin embargo, eso no tiene la importancia que desarrolla en los otros conceptos, ¿no? Entonces, ya digo, hay que seguir, hay que ir viendo qué va pasando día a día. Como tú bien sabes, la política no tiene una secuencia absolutamente previsible y demás. Hay que estar muy atentos. A veces van a ser pequeños detalles, hay que ver el desarrollo de todos esos decretos ejecutivos que está firmando, ¿no? También esa imagen, tú decías la imagen de Elon Musk con el famoso símbolo que cada uno podemos interpretar como queramos, pero esa imagen del presidente sentado en una mesita firmando decretos, ¿no? Eso es absolutamente, y entiéndeme el término, es absolutamente bananero, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos a ver qué es lo que va pasando, pero ya digo, yo creo que el día de ayer es un día histórico, desgraciadamente histórico. Yo, que tiendo a ser optimista y no siendo a ser nada trágico, debo decirte que estando en Panamá como estoy, miro a la ventana pensando en que en cualquier momento pueden llegar los helicópteros. Es así, es así la realidad. Uno tiende a pensar en su vida que estas cosas no ocurren. Pensemos los polacos antes de que Hitler les invadiera en el año 39, o pensemos tantos y tantos casos que tenemos en la historia, o los israelíes antes atacara, o luego en la banda de Gaza antes de que los israelíes respondieran, o los ucranios, etcétera. La gente estaba tranquila, ¿no? Y pensaba, no, aquí no va a pasar esto, ¿no? Bueno, aquí también podríamos tener esta posición, pero yo personalmente, por primera vez, siento, quizás también porque estoy viviendo en la Ciudad del Saber, que es una antigua base militar, y yo me digo, bueno, pues aquí, si vienen, van a entrar aquí donde yo estoy viviendo. Entonces, igual mis amigos mexicanos vais a tener que venir aquí a sacarme, porque ya digo, este es un objeto, porque estoy al lado, vivo a 1 kilómetro de las esclusas de Miraflores, ¿no? Del Canal de Panamá. Entonces, es decir, todo puede ocurrir. Hasta aquí siento que me haya extendido muchísimo, pero ya ves que me apasiona el tema y estamos viviendo un momento verdaderamente histórico, vuelvo a repetirlo. Al contrario, doctor, es suyo el tiempo y para nosotros y nuestra audiencia es de mucha, pues una gran experiencia escucharle y saber sobre todo este análisis que usted ha hecho del discurso de Trump, cosas que, por ejemplo, yo no había analizado, pero que nos ilustra mucho. Voy a dar los primeros saludos de nuestra audiencia y le agradezco a Sara Mendoza estar con nosotros, Álvaro Morales, Sofía Delgado desde Veracruz, Gerardo Hidalgo Esponda, el biólogo Froilán Esquinca Cano, Armando Guillén Espinosa, a Jorge Mancilla Mendoza, César Barragán desde Colombia, que dice un saludo muy afectuoso al doctor Alcántara, al profesor José Gracias, Alfredo, César. al doctor José Alfredo Moreno del liderazgo sindical magisterial de México, a Eria Cuña Meneses, gran corresponsal nacional. El doctor César Barragán dice, pregunta, ¿esta victoria de Trump con las artimañas que hubo detrás de Musk, las IAs, la fake news, etcétera, es la estocada final a la democracia americana? Sigo leyendo los saludos. Araceli López Trejo dice saludos. Manolo Córdoba Ramos. Eria Cuña dice muy interesante, saludos.
Juan Peña Cuello, José Alfredo Moreno comenta, estoy de acuerdo con que la naturaleza imperialista de Estados Unidos, pocos analistas en el occidente se atreven a decirlo con tal claridad. Felicidades al doctor Manuel Alcántara, es un honor escucharlo. Saludos con todo mi cariño, maestra Marvin. Pues ahí tenemos la pregunta del doctor César Barragán, la vuelvo a hacer. Esta victoria de Trump con las artimañas que hubo detrás, Musk, inteligencia artificial, fake news, etcétera, ¿es la estocada final a la democracia americana? Bueno, esa es la gran pregunta. Es evidente que por lo pronto, la agenda basada en la democracia y los derechos humanos, que ha sido fundamental, ha desaparecido. Esa agenda ya no está. Esa agenda no está. Lo mismo que, y esto lo dice este analista Branko Milanovic, dice que este escenario supone el fin de la globalización neoliberal. O sea, entramos en un ámbito de nacionalismo tecnocrático, de nacionalismo del complejo industrial tecnológico y que supone ya digo, cambio de paradigma enorme. Por eso vuelvo a insistir en lo histórico. Pregunta de César, claro, mm, mm, sí y no. O sea, no en el sentido de que, y lo he vuelto a decir, que Trump ha sido elegido democráticamente por el pueblo americano. O sea, nada que decir. O sea, ha ganado el voto de los compromisarios y el voto electoral o sea, es decir, él tiene un apoyo. O sea, aquí también hay que decirlo claro, hay una derrota del Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata ha cometido muchas torpezas, ¿no? Entre otras torpezas, pues y entiéndeme lo que quiero decir, César, haber improvisado a una candidata a 3 meses de las elecciones. Evidentemente, la candidata, si hubiera tenido una campaña desde el mes de febrero o desde el mes de marzo, y si hubiera quitado antes a Biden de la carrera presidencial, probablemente habría tenido una mayor capacidad de articular una mejor campaña. Pero es evidente que esto lo hicieron muy rápidamente, muy al final, y esto les ha pasado ahora mismo una clara cuenta, ¿no? Hay dos temas, doctor, que también se dieron ayer, que es el tema de género. Dijo que nada más hay hombre y mujer. El otro punto es que Trump se asume como un pacificador, como un unificador, hacer el fin de las guerras que hay, pero que no iniciarán otras guerras. Y bueno, con esta presencia y esta influencia de Elon Musk en su candidatura y todo este apoyo también de Elon Musk, pues cabe aquí también esta frase que dijo que los norteamericanos son exploradores y que llegarán a Marte. Son tres puntos que me llaman mucho la atención. Hemos visto en estas respuestas después de esta toma de protesta, Mike Zuckerberg, que ya abandonó el fact-checking en sus plataformas digitales, sobre todo de Meta, ¿no? Estas iniciativas sobre inclusión, sobre diversidad y equidad, pero también vimos a un Jeff Bezos que ya tomó la iniciativa de poner políticas de censura en el Washington Post. ¿Qué nos puede comentar al respecto de estos tres puntos? Bueno, el primer punto es que, claro, venimos también de una guerra cultural. Es decir, y de nuevo también aquí está eh, la propia responsabilidad de sectores del Partido Demócrata y sectores de la izquierda, por lo menos diría intelectual académica, ¿no? Hay un libro ya tiene unos poquitos años, no muchos, pero yo creo que lo leí, pues no sé, hace 7 años, 6 años, algo así, antes de la pandemia, en cualquier caso,
de este teórico político Mark Lilla, a propósito de identidad. Y él decía que la obsesión y en el discurso de la izquierda demócrata por el tema de la identidad de género y demás, y el poner el acento constantemente en eso, y olvidar la identidad de clase social, que era la bandera típica de la izquierda, eso tenía un costo, iba a tener un costo. Bueno, aquí lo estamos viendo. O sea, hay mucha gente que no ha aceptado nunca esta guerra cultural. Y bueno, diríamos, entendedme lo que quiero decir, han ganado. O sea, han ganado. Es decir, hay gente que venía estando, no digo que todos los votantes o tal, pero que estaba harto de este posicionamiento absolutamente maximalista al que se había llegado, ¿no? Entonces, entendedme, no estoy justificando y yo tengo mi opinión personal con respecto a eso, pero es evidente que formaba parte de una guerra cultural. Y esto, bueno, pues ahí está. De nuevo, hay que decirlo, la han ganado en términos mm, de ser una bandera que les ha dado votos, que les ha dado votos, ¿no? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Eh, Vamos a ver, Elon Musk, precisamente el término destino manifiesto lo saca a colación, lo saca a colación Trump para decir que Estados Unidos está en un destino manifiesto para la carrera hacia Marte, ¿no? Y la carrera espacial. Y entonces, bueno, pues ahí está, bueno, tiene a su aliado, ¿no? Este es un hombre oscuro que recordemos que hace muy poco tiempo estaba coqueteando con el Partido Demócrata y hoy coquetea vamos, no coquetea, está absolutamente del lado del vencedor, ¿no? Y además, teniendo una intervención, diríamos, muy importante, como un grupo no dentro de la administración, pero sí próximo a la administración, precisamente para llevar a cabo una reforma administrativa, ¿no? Una reforma administrativa que va a conllevar la expulsión de miles de funcionarios, ¿no? Porque dentro de su lógica está la de una regulación de lo que podríamos denominar las funciones, ¿no? Que vaya a desarrollar la administración. Y el último punto que planteas, bueno, eh, es que, y esto, perdonad mi autocita, pero yo vengo muy preocupado y yo estoy escribiendo de esto incluso desde antes de la pandemia, de lo que ha supuesto uh, los cambios enormes en la sociedad que desde la ciencia política no percibíamos. Y seguíamos hablando, y esto lo he dicho en conferencias, lo he dicho en clases, seguíamos hablando, y entendedme, de Sartori y de tal, como si los partidos políticos de hoy fueran los de la época de Sartori, cuando Sartori estaba empleando el concepto de partido político. Y desde la perspectiva y desde el momento en que la sociedad hoy se moviliza a través de unas redes en las que, como estamos viendo por estos propietarios de las redes, y somos ingenuos porque creemos que nos controlamos y son ellos los que nos están controlando porque nos están analizando lo que yo ahora mismo estoy diciendo aquí, ¿no? A través de una determinada aplicación, entonces, pues tienen el poder de gestionar esos datos. Y gestionando esos datos se conoce cuál es el discurso y se conoce de alguna manera muchas otras cosas. Por ejemplo, para que nos entendemos ya de una vez, yo ahora mismo lo que yo estoy diciendo, yo estoy sometiéndome a que lo que yo estoy diciendo y mi manera de hablar sea copiada para luego replicarse y en un determinado momento aparecer yo diciendo cosas que no he dicho. Está siendo captada, o la tuya, Marvin, está siendo captada por la inteligencia artificial. Y en cualquier momento tú vas a poder salir en una determinada cápsula que dure 10 segundos diciendo algo. Entonces,
bueno, digamos, esta gente que no está regulada son los que están ahora con el poder político también. Doctor, refiriéndonos específicamente a México, ¿usted cree que verdaderamente estemos preparados para todas estas redadas migratorias, para toda esta deportación masiva, para estas alzas arancelarias, para este intervencionismo con los cárteles? Mirábamos que ayer ya hubo una instrucción de México para en la frontera instalar tanques militares, porque están ahí ya en la frontera norte de México. Y sobre todo, estaremos diplomáticamente y estará México preparado para esta renegociación del TECMEC. Bueno, esa es la gran pregunta. Yo tengo dos muy modestas opiniones, ¿no? La primera es eh, México, Panamá, pero que Panamá es muy chico. México no pueden actuar unilateralmente. O sea, necesitan una gran alianza, necesitan aliados, necesitan actuar en un determinado grupo de países. Pero claro, lo que precisamente Estados Unidos quiere es negociar, entre comillas, negociar individualmente con cada país. Porque ahí es la fuerza de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto me parece que es un aviso para las cancillerías, la gente tiene que colaborar en redes, esas redes, llámalas las que sean, Estados Unidos acaba de salir de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Está denunciando el compromiso de calentamiento de París y por consiguiente del Club de París en términos del calentamiento. Bueno, pues son foros en los que México tiene que estar presente digamos, eh, recibir algún tipo por lo menos de empatía. Segunda, ahora, y perdona el exabrupto, ahora me digo, ¿por qué el gobierno de México no se aproxima al gobierno español? Claro, porque estamos con la estupidez de lo de la colonia y de lo de el perdón y todo eso. Pero a México le interesa tener el gobierno más próximo que tiene en la Unión Europea, que es el gobierno español, porque es un gobierno socialista y es un gobierno de centro izquierda, que tiene simpatía con el gobierno de México. Pero sin embargo, resulta que México ha roto esos puentes por entrar en la locura de lo de la firma del perdón, de la Carta del Perdón y tal. Perdonad este pequeño paréntesis, pero mi idea es que México tiene que buscar aliados. Tiene que buscar aliados. Y segunda cuestión, tú piensas que, o sea, ahora mismo han cancelado 30.000 visitas, perdón, citas que tenían a través del programa este que había diseñado el gobierno demócrata. Esos 30.000 individuos, la mayoría están en México. Y esa gente estará desesperada. ¿Por qué? Porque esa gente ha invertido miles de dólares en llegar a la frontera mexicana, tenían la cita, estarán yo qué sé, estarán en Tijuana o estarán en Laredo, no sé, estarán en la frontera, ¿no? ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer esa gente? Eso es un problema para México, porque claro, son gente desesperada, gente que, repito, lo ha perdido todo y no les dejan pasar la frontera. Ese es un ejemplo ligado a la migración, pero claro, ligado al mundo del narco y de todo eso, es todavía mucho más delicado. La verdad es que el panorama para México es muy duro y muy complejo. Gracias, doctor. Pues tenemos aquí los saludos de Margarita Gómez de la Universidad Católica de Chile, Ariel Tejeda de Veracruz, Mari Hernández, Sabina Betanzos, Marcos Arriaga. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Doctor, nos quedan pocos minutos. ¿Cuál sería su mensaje final a este tema y sobre todo lo que depara América Latina con el trumpismo? Bueno, la gran maestra Hannah Arendt habló de tiempos de penumbra para referirse a la Europa que a ella le tocó vivir, ¿no? Pues yo creo que estamos en estos tiempos. Entonces, pero habiendo cambiado muchas cosas, ¿no? Y la principal es esa, ¿no? La tecnología, ¿no? Eh, en la que nos sentimos, por un lado,
eh, usuarios y dependientes de ella, pero a la vez amenazados por ella, ¿no? Eh, entonces, lamentablemente no tengo mi suficiente inteligencia como para decir, esta es la salida, ¿no? Hay que ir por ahí, ¿no? Pero evidentemente generar un clima de reflexión como el que estamos haciendo con este programa, que la gente lo piense, que la gente se pare a pensarlo, ¿no? Lo que está pasando, para procesos de acción colectiva, generar un mini, de, digamos, de comprensión, pero a la vez de análisis que establezca pautas para confrontar las mentiras. Es decir, aquí vuelvo al caso panameño. Si Trump dice textualmente, que hemos sido tratados muy malamente por los panameños, bueno, que digan, ¿en qué les han tratado malamente? Dígame usted en qué. Si dice que los barcos americanos han sido severamente penalizados en términos de cobrarles más, oiga, saquemos las estadísticas. El 70% de los barcos que cruzan el canal de Panamá son norteamericanos. El 70%. ¿Dónde está que China esté operando el canal de Panamá? Es decir, hay que mm, hay que hacer trabajos para decir, oiga, esto no es verdad. Y al revés, ustedes se están beneficiando de esta manera. O sea, si ahora mismo Estados Unidos está volviendo a apostar por las industrias extractivas de el petróleo y del gas frente, por ejemplo, al tema del automóvil electrónico, bueno, a esto hay que decir qué significa y quién se beneficia. O sea, hay que desmontar palabra por palabra un discurso absolutamente demagógico. Entonces esa es también la tarea de la universidad y la tarea de los gobiernos, pero también la tarea de los tanques de pensamiento, etcétera, ¿no? Claro, una decisión fuerte que le va a apostar al tema del petróleo, ¿no? Exacto. Quizá por eso la omisión en el tema Venezuela, ¿no? Aunque Claro. Edmundo González estuviera in situ, porque estuvo Sí, allí, sí, sí, ¿no? sí. Pues doctor, como siempre, nos ilumina con su sapiencia, su expertise, sus conocimientos. Extraordinario este análisis del discurso que nos ha dado esta mañana y como siempre, profundamente agradecida por su voluntad de participar en Entre Ecos y en Ultimátum, esta revista digital que ya es tradición en Iberoamérica y América Latina haciendo análisis político. Muchas gracias, querido doctor. Gracias a ti, Marvin, y enhorabuena y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias a la producción, a Raúl, Alan, Alex River, quien hace posible que lleguemos a todos ustedes. Muchas gracias.